Buenos días, gracias por estar con nosotros una vez más en Mensajes en Tiempo de Cuarentena con el pastor Aldo Vega Garay. El mensaje de hoy se titula Y el sol se detuvo. Pero antes escucharemos un canto especial ofrecido al Señor en nuestra iglesia bautista Monterrey, en marzo de este año, interpretado por el pastor Aldo y hermano Bernabé Vega. La canción es de Steve Green y se titula Tu presencia. Dios les bendiga. Hola hermanos, esta mañana nuestro texto se encuentra en Josué capítulo 10, verso 12 al 15. La Biblia dice: Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba con Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. En este capítulo encontramos que 5 reyes de Canaán se concertaron para hacer la guerra contra Gabaón, y los gabaonitas pidieron ayuda a Israel. Permitirle a los reyes cananeos acabar con los gabaonitas habría sido una manera conveniente de romper el pacto que engañados los israelitas habían hecho con ellos.
Pero vemos a Josué y los líderes de Israel prestarle ayuda con un gran sentido de honor. Así que Josué consultó a Dios con respecto a aquello, y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Josué capítulo 10, versículo 8. El problema era grande. Eran 5 reyes los cuales habían amedrentado a los espías y al pueblo de Israel hace 40 años. Ellos dijeron en esa ocasión: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Aún permanecía el temor, pero ahora, teniendo la seguridad en lo que Dios había prometido, sin pensarlo demasiado, subieron la montaña toda aquella noche para ir en contra del enemigo. La marcha de Gilgal a Gabaón era una subida de 1000 metros, y la distancia era cerca de 32 kilómetros, tomando entre 8 y 10 horas de marcha rápida. Al llegar a Israel, donde se encontraba el enemigo, la Biblia dice, Josué capítulo 10, versículo 10, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Josué hirió con gran mortandad al enemigo, y lo perseguía, pero el día avanzaba. El tiempo era otro problema. Si se oscurecía, sería más difícil destruir por completo a los enemigos. Josué no conocía el territorio en donde estaban peleando. Nuestro texto dice, en Josué capítulo número 10, versículo 12, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Josué habló con Dios y le pidió que se detuviera el sol y la luna no oscureciera. Cierto profesor dijo una vez: es ridículo pensar que Dios detendría el universo entero por un solo hombre. Y puede ser que parezca absurdo para algunas personas, pero Dios lo hizo, y no hubo día como aquel ni antes ni después de él. Josué capítulo 10, versículo 14. La Biblia dice que el milagro sucedió. Eso es suficiente para mí. El que creó los cielos y la tierra, ¿no podría hacerlo? Dejaré que los eruditos batallen en cómo sucedió. De hecho, los milagros pueden resistir el análisis de la ciencia. Al final, los científicos se quedan asombrados todo el tiempo cuando ocurre un milagro. Si les cuesta aceptar aquello, tampoco creerán que Dios envió a su Hijo al mundo para morir por los pecadores. Cuando Dios detuvo el sol, manifestó su sabiduría y su inmenso poder. Cuando envió a su Hijo al mundo para hacerse carne y morir en la cruz, manifestó su gran amor. Josué estaba consciente de servir al Dios de lo imposible, el Dios que hace milagros, el Dios omnipotente. Estuvo en Egipto cuando el sol se apagó por 3 días y vio el Nilo convertirse en sangre. Presenció las ranas, las moscas y las langostas y la muerte de los primogénitos de Egipto. Cruzó el Mar Rojo y el Jordán en seco. Vio salir agua de la peña y fue alimentado con pan desde el cielo. Y vio caer los muros de Jericó. Y además acababa de observar caer granizo desde el cielo, que hizo distinción entre los israelitas y los amorreos por el camino que sube de Bet-Horón hasta Aseca y Maceda. Dios puede detener el sol y más que eso. Jesús, estando en esta tierra, hizo una gran cantidad de milagros para que creyéramos que Él era Dios, el Salvador del mundo. Mateo capítulo 8, versículo 26 dice: Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. No solo eso, caminó sobre las aguas, resucitó muertos, multiplicó panes y peces, sanó a muchos enfermos, y ascendió al cielo ante los ojos de los apóstoles. Hermanos, quiero decir esta mañana, como lo hizo Josué ante el pueblo, que Dios tiene el control sobre toda la creación, que no hay problema que Él no pueda solucionar. Lucas capítulo número 1, versículo 37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Lo que para nosotros es imposible, no lo es para Él. El libro de Lucas capítulo 18, versículo 27 dice: Él les dijo:
lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Jeremías capítulo 32, versículo 27 dice: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Sé que tienes problemas de salud, económicos, familiares, con tus hijos o matrimoniales. Recuerda, Dios detuvo el sol. Dios también puede solucionar lo que te aqueja esta mañana. ¿En respuesta a qué Dios detuvo el sol? Josué capítulo 10, versículo 12 dice: Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Dios detuvo el sol y la luna en respuesta a la oración de Josué. El mismo que durante muchas horas permaneció postrado en tierra en ferviente oración en el campamento de Gilgal, ahora nuevamente hablaba con Dios para pedirle ayuda. La oración puede detener o mover el universo. La oración del justo es eficaz. Pero debemos reconocer que somos pobres en oración, que ella no abunda en nuestras vidas, más bien que carecemos de ella. No es un hábito que se destaque. Sí, leemos la Biblia y nos congregamos fielmente y somos generosos y testificamos de nuestra fe, pero no tenemos tiempo para orar como debiéramos, y persiste un espíritu de indiferencia ante la oración. Leonard Ravenhill, el escritor de ¿Por qué no llega el avivamiento?, dijo: la cenicienta de la iglesia es la oración, despreciada y desechada. Lleva los delantales de honesta sinceridad y humildad, no teme arrodillarse. Ningún hombre es más grande que su vida de oración. La oración requiere una sola cosa: espiritualidad. El pueblo que no ora está extraviado. La oración debe ser perseguida con una energía incansable, una persistencia imperturbable y un valor que nunca desfallezca. El secreto de la oración es el orar en secreto. El pecador cesa de orar y el que ora cesa de pecar. La oración es profundamente simple y simplemente profunda. Todos los despertamientos empiezan en la cámara secreta. Ningún corazón arde en fe sin mucha conversación secreta con Dios, y nada puede sustituir su falta. El milagro ocurrido en Gabaón es la medalla divina concedida a Josué, que como soldado ha luchado en oración y obtenido la victoria. El sol se detuvo porque Josué se lo pidió a Dios. Para hacer mucho para Dios tenemos que estar mucho con Dios. Un solo hombre pidió que se detuviera el sol y Dios lo oyó. El libro de Marcos capítulo 9 versículo 23 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Nuestro texto nos habla de la oración de fe y del grandioso milagro que hizo Dios, pero también el propósito de ambas cosas. Hay cosas por las que orar, un objetivo, una meta. El libro de Josué capítulo 10 versículos 12 al 14 dice: Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Note por favor, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Josué oró pensando en destruir a los enemigos de Israel y alineó su petición al deseo de Dios. Debemos recordar que Dios había dado a estos 5 reyes y a sus pueblos 420 años para decidirse a volver a Dios, pero no lo hicieron. Ahora había llegado el tiempo del juicio de Dios. Josué pudo haberse justificado que ya era tarde y que dejaría la tarea para mañana, pero su objetivo, así como el de Dios, era acabar con sus enemigos en forma completa. Dios trabaja de acuerdo con sus propósitos, y cuando responde a nuestras oraciones es porque le agrada lo que oye, y porque nuestras oraciones están estrechamente alineadas con sus propósitos. Cuando ores al Señor, dile lo que necesitas. Si no tienes dinero suficiente, si estás enfermo, si tienes problemas con alguien, presenta tu caso.
no vengas con una fingida modestia delante de Dios, ve de inmediato al punto, habla honestamente con Él. El primer libro de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero ¿cuántas veces llegamos a Dios en oración sin nada claro que pedir, solo para cumplir, por costumbre, sin ninguna motivación de corazón? Le dedicamos el tiempo programado a la oración, pero volvemos a ponernos de pie sin alivio. Creo que hay muchos cristianos que oran no tanto porque sea algo que les permita acercarse a Dios, sino porque deben orar, porque es su deber, porque sienten que si no lo hiciesen no serían cristianos. Nuestra oración debe ser sincera. Algunas palabras salen de nuestra boca solo por inercia, para cumplir con el trámite de la oración. Palabras vacías, palabras falsas que disfrazan nuestras verdaderas intenciones, palabras que buscan impresionar a Dios, que lo sabe todo antes que salgan de nuestra boca. Mateo capítulo 15, versículo 8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Orar no es decirle a Dios qué hacer. Orar no es negarse a aceptar no por respuesta. Debido a esto, muchos nos sentimos extraños, ya que oramos cada mañana y cada noche y pareciera que Dios no oye nuestras oraciones. Sentimos como si Dios no estuviera ahí. Se siente como si solo estuviéramos hablando con nosotros mismos. Repetir la misma oración que está fuera de la voluntad de Dios no cambiará el propósito de Dios. Como Josué, debemos venir a Él cuando sintamos un verdadero deseo de su ayuda, como un hombre que suplica por su vida. Las oraciones frías, sin fervor, lograrán muy poco. Debemos orar conforme a su voluntad. Debemos orar sintiendo que lo que pedimos no puede ser malo. El libro de Santiago capítulo 4 versículos 2 y 3 dice: no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es claro que no tenemos porque no pedimos, y aunque oramos, creemos que Dios satisfará todas nuestras peticiones y deseos. Creer en Dios y orar no significa que recibirá lo que tú quieres, sino aquello que va conforme a su voluntad. Debemos orar con fe. ¿Crees en la oración? ¿Crees en el poder de la oración? Hay un gran número de cristianos que no. Piensan que es algo bueno y creen que algunas veces hace maravillas, pero no creen que la oración real, tenga siempre éxito. Piensan que depende de muchas otras cosas, pero que no tiene ninguna cualidad esencial o poder en sí misma. Spurgeon dijo: la convicción de mi propia alma es que la oración es el mayor poder en el universo entero, que tiene una fuerza más omnipotente que la electricidad, que la atracción, que la gravedad, o que cualquier otra de estas fuerzas secretas que los hombres han llamado por nombres, pero que no entienden. La oración tiene una influencia tan invariable, tan segura, tan verdadera, tan palpable sobre el universo entero, como cualquiera de las leyes de la materia. El libro de Marcos capítulo número 11, versículo 24 dice: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Algunos no presentamos nuestras necesidades con la firme convicción de que Él las otorgará. Debemos creer que ya las recibimos, que ya las tenemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo número 11, versículo número 1. Tú tienes poder en la oración. El libro de Daniel capítulo 10, versículos 2 y 13 dice: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Antes de que las palabras hayan recorrido la mitad de su camino al cielo, mientras todavía estamos pensando lo que queremos decir, Dios comienza a responderlas y envía al ángel. El ángel llega y trae la bendición solicitada para que se detenga el sol. Dios no puede permitir y no permitirá que el hombre que confía en Él sea avergonzado y confundido. Elías levantó su voz y cayó fuego del cielo. Oró y dejó de llover 3 años y medio.
Isaías le dijo a Ezequías: 10 grados retrocederá la sombra del sol, y así ocurrió. Josué oró y no hubo otro día como ese día en la historia de la humanidad. Quiero terminar diciendo que debemos orar en comunión con Dios. Hay cosas que estorban el acercarnos al Señor, como el pecado. Aquellos que hemos sido lavados completamente por la sangre de Cristo, cada día debemos lavar nuestros pies, los cuales se ensucian con el polvo del mundo, y así tener comunión con el Dios Santo. Sé que hay algunos que nunca han orado en su vida. Han dicho una forma de oración, un rezo por muchos años, pero no han orado ni una sola vez. Debes ser salvo, debes nacer de nuevo, y mientras no hayas nacido de nuevo, no puedes orar. Ven a Jesús y arrepiéntete de tus pecados, y Él te oirá. Pídele que te salve y que entre en tu corazón, y Él lo hará. Puedes hacerlo ahora mismo. No dejes pasar esta oportunidad que Dios te da. Dios realizó un milagro sin precedente. El sol y la luna se detuvieron y no se movieron hasta que los ejércitos enemigos fueron derrotados. Si no has orado, hazlo ahora. Si no te sientes bien, haz oración. Espero que Dios les bendiga grandemente esta semana que comienza. Hermanos, sigan adelante sirviendo a nuestro buen Dios. Un abrazo, Pastor Aldo.